A Roberto Espinosa, nos queda nada, menos de 12 horas para que empiece la veda en Resistencia, porque vamos a elecciones, y prácticamente 48 para estar en las urnas nuevamente. ¿Quién nos acompaña en este caso? Alejandro Aradas, diputado provincial y además candidato a presidente del Consejo por Juntos por el Cambio, la lista que lleva como candidato a intendente a Roy Abelardo Niquis. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo están de cara a las elecciones del próximo domingo? La verdad que estamos muy entusiasmados. O sea, nosotros, lo comentaba fuera de cámara, que no tenemos número de encuesta porque no se realizaron o no quisieron hacerlas, pero uno por ahí tiene la mejor encuesta, que es el contacto con la gente, la charla con los vecinos. Nosotros, como tuvimos muy poco tiempo para dedicarnos a la elección de Resistencia, porque nos atravesó la nacional en el medio, tenemos una agenda con una intensidad realmente descomunal. O sea, tenemos caminatas a la mañana, reuniones a la tarde, posta, o sea, nos da la posibilidad de tener mucho contacto con la gente. Y la verdad que si vos me preguntás hoy cuál es el resultado, y tengo que arriesgar un resultado para el domingo, y por lo que recogí en estos días, creo que vamos a tener un triunfo realmente importante en la ciudad de Resistencia. Me atrevo a decir que casi más importante que tuvimos el 2011, cuando acompañé como concejal a Aida Ayala, que Aida Ayala era una potencia electoral en Resistencia. La verdad que sobre todo, no tanto en materia de acompañar a tal o cual dirigente, sino lo que es la fuerza del cambio, me parece que pegó demasiado fuerte en Resistencia. Generalmente los cambios en las grandes urbes se dan mucho más rápido que el resto de la provincia. Anoche en esa misma silla estuvo sentada Elida Cuesta, candidata a intendenta por el oficialismo, se podría decir, y marcaba algunos de los ejes de gestión que pretende implementar en caso de llegar a la intendencia. ¿Cuáles son los puntos que los diferencian a ustedes de la actual gestión y cuáles serían las prioridades en caso de llegar al municipio? Mira, las prioridades nuestras, primero, transmitirle al vecino que esta gestión va a ser una gestión transparente. Una gestión transparente significa que todos los meses, tanto Roy Niquis como su presidente de consejo, vamos a decirle al vecino de Resistencia, ingresó esto, se gastó esto en iluminación, en arreglo de bache, acá están las cuentas, porque el primer reclamo que tuvimos, sobre todo de la gran mayoría de vecinos que cumple con el pago de los impuestos y que son bastante caros en Resistencia, lo único que nos pidieron es no hagan y cometan los mismos errores que la gestión anterior, que es imposible saber dónde fue a parar nuestro dinero. Perdón que lo interrumpa, y si pone de prioridad la transparencia, ¿qué quiere decir? ¿Que actualmente no hay transparencia en el gobierno? No, totalmente. Yo denuncié lo de la Laguna Argüello, que me pareció una barbaridad. Yo siempre puse a la Laguna Argüello como la obra de corrupción más grande que hubo en Resistencia. Ahí se pagaron... Y porque se pagaron 120 millones de pesos, se suspendió esa licitación, no se hizo absolutamente nada. Cuando nosotros fuimos al Tribunal de Cuentas a solicitar informes con respecto a la Laguna Argüello, se acercó el dueño de la empresa que estaba encargado, nos dio la documentación y nos fue contando todo el proceso que hubo detrás de esa situación, y creo que realmente fue una afrenta para el vecino de Resistencia, esa obra que quedó en la nada, que era una obra donde tenía una inversión inicial de 282 millones de pesos, donde se pagó gran porcentaje de la obra y donde no está la obra, O sea, hoy uno recorre la Laguna Argüello y hay banquitos de cemento, el obrador que están los hierros tirados, realmente es una desidia, una negligencia por parte del municipio terrible. Había una escuelita de fútbol que fue muy cuestionada, tuvo muchos inconvenientes. Vino el intendente, le tiró abajo los arcos, las torres de iluminación, la construcción precaria que tenían ahí para guardar sus cosas, y ahora, bueno, ahora
la actual pareja del intendente, candidata a intendente, le dijo que le va a devolver todo lo que el marido le rompió, te quiero decir. La verdad que esas incoherencias son las que lastiman más. Pero siguiendo con lo de la Laguna Argüello, nosotros hicimos esa presentación porque nos pareció una locura lo que sucedió con la Laguna Argüello, que se hayan despilfarrado en ese momento 120 millones, después se llamó a una nueva licitación que se dividió en 4 frentes de obra que tenía que arrancar en marzo del 2022. Hoy estamos a noviembre del 2023. ¿Ustedes vieron la Laguna Argüello cómo está? Ninguna obra, ninguna aclaración por parte del municipio, que es lo que más nos molesta y nos enoja, y creo que con justa razón el vecino de Resistencia pide la transparencia en cualquier obra pública, en cualquier situación, porque quedó muy lastimada la confianza del vecino con estos 4 años de gestión. Ustedes creo que recordarán cuando estaban tapados todos los parques, le habían puesto las barreras para empezar la obra, como el Parque Ábalos, la Plaza 25 de Mayo, que nosotros le hicimos el cumpleaños feliz, porque hace un año que estábamos sin plaza, que no se sabía qué pasaba, que después la Plaza 25 de Mayo, que se había pagado el total de la obra, terminaron haciéndola con los empleados municipales, cuando estaba una empresa, había ganado la licitación. Y creo que eso fue deteriorando la confianza del vecino. ¿Y por qué es importante recuperar la confianza del vecino? Porque es el que sostiene el municipio. El municipio de Resistencia tiene muchísimos ingresos propios en concepto de impuestos, muchísimos. Es el municipio que más recauda junto con Posada en todo el NEA. Alejandro, recién marcabas que la fuerza del cambio marca la impronta, puede marcar la impronta de la próxima elección, del próximo domingo, y ya ha marcado la impronta en su momento con el triunfo de Leandro Esdero. Pero vos sabés que durante la semana escuchaba a Jaime Durán Barba, que supo ser asesor político, comunicacional de Mauricio Macri, cuando Cambiemos gana la presidencia, y durante la semana Durán Barba dijo, ojo, porque el cambio per se no implica absolutamente nada, es una palabra vacía. ¿Cambiar para qué? Te traslado el interrogante. ¿Cambiar para qué? Ustedes proponen el cambio. Ok, ¿cambiar para qué? Nosotros queremos cambiar para sacar a Resistencia de la situación en la que está. Uno antes decía que veía la gravedad de Resistencia cuando salía de la órbita de las 4 avenidas. Hoy vemos el deterioro de Resistencia inclusive en el microcentro. Resistencia perdió su brillo, y no es por no solo la falta de iluminación, sino que perdió su brillo en serio como ciudad pujante, como ciudad comercial, como ciudad estratégica, para ver si le podemos dar una vuelta de rosca para incorporar las cuestiones turísticas, para que sea más atrayente para la gente de afuera. Resistencia está en una situación realmente grave en materia vial, está en una situación grave en materia de seguridad, está en una situación grave en materia de iluminación. Ahora, pero Alejandro, todos esos problemas que se reconocen, uno podría decir que han sido transversales, porque durante la gestión de Aida esos problemas estaban, durante la gestión de Capitanich esos inconvenientes estaban, no era que antes Resistencia era París y ahora de repente se transformó en esto lo que es actualmente ahora. Disculpame, no coincido con esa mirada, como siempre. No coincido con esa mirada. Yo la verdad que fui funcionario en gestiones de Aida y yo he recorrido Resistencia y nosotros garantizábamos durante la gestión de Aida que el recorrido, te pongo uno de los ejemplos, los recorridos de colectivo del transporte público siempre fueron la prioridad y estaban no pavimentados en ese momento, no había la pavimentación, los proyectos de pavimentación que hay hoy, pero siempre estaban cuidados, enripiados, y la gente tenía la seguridad que los colectivos iban a llegar y iban a cumplir con el recorrido. Hoy el transporte público más no cumple con el 60% de sus recorridos. ¿Sabe por qué? Porque las calles no están en condiciones.
no te lo dice Alejandro Haddad, te lo dicen los vecinos. ¿Y cómo sabemos nosotros? Lincha Ribalzaga, te tiro una avenida que me viene a la memoria. Se ha presentado notas de las distintas comisiones vecinales, es una parte importante de la ciudad, de la zona sur de Resistencia, y el colectivo no pudo pasar. Después de estas lluvias, el colectivo no pudo pasar. Las comisiones vecinales iban hasta la empresa porque la empresa trabaja ahí en esa zona, en la zona sur, y le pedían explicaciones de por qué no podía pasar o respetar el trazado original, y le decían que las calles estaban intransitables. O sea, el usuario del colectivo tenía que adivinar por qué calle podía pasar el colectivo, y lo sigue haciendo ahora. Aradas, ¿cuál cree que va a ser el porcentaje de votantes de Resistencia el próximo domingo, entendiendo que este ya es un nuevo turno electoral, que ya hemos pasado por tantas? Y esto también ya me lleva a preguntar si existiría la posibilidad de pensar en un cronograma mucho más acotado en cuanto a lo electoral de cara a las próximas elecciones, y tal vez también pensar en las reelecciones de los intendentes. Coincido totalmente con vos. Nosotros, vos imaginate, teníamos tan corto tiempo de campaña que nosotros terminamos el domingo 22 la elección nacional, con un resultado adverso para nuestra fuerza. Ese lunes siguiente salimos a la calle con la boleta de Juntos por el Cambio, que lo lleva Roy Nikic de intendente, la lista 653. Nosotros decíamos, teníamos esa incógnita, esa duda de decir cómo nos recibirá la gente después que terminó de votar el domingo, ¿no? Ya era la tercera elección, era la cuarta elección, y la verdad que la recepción fue buenísima. Eso a nosotros nos dio confianza, nos dio ganas, nos dio fuerza, porque la verdad que yo pensé que la respuesta no iba a ser tan buena, la recepción no tan buena, por el hartazgo. O sea, esta es la quinta elección que tenemos. ¿Por qué? Hay que aclarar por qué. Esto se hubiese resuelto el 17 de septiembre. Lo que pasa que el intendente, el actual intendente de la ciudad de Resistencia, después del magro resultado que tuvo el 18 de junio en las PASO, que ahí no podía modificar la agenda electoral, tomó la decisión de trasladar al 5 de noviembre, como si el ciudadano de Resistencia en 20 días va a cambiar su voto del 17 de septiembre al 5 de noviembre. Entonces, creo yo que es una jugada electoral que no le va a beneficiar. Claro. Igualmente es una potestad que el municipio cuenta, el intendente o la intendencia cuenta, ¿no? Cuenta con esa potestad. Pero acá estamos discutiendo, él lo que me plantea, coincido con él, y el 90% de los vecinos nos dijeron, cuando le entregamos la boleta, nos decían, ¿por qué no hicieron todo juntos? Dice, otra vez a la ¿entendés? Dice, ¿por qué nos hacen ir tantas veces a votar para cuando pueden resolver todo en menos elecciones? Y tiene razón, nosotros el 17 de septiembre se podía resolver. Hablando de elecciones, el próximo 19 va a haber otro balotaje, en este caso, claro, para definir nada menos que la presidencia del país. Sorprendieron tal vez las afirmaciones del intendente de Saspeña, Bruno Cipollini, quien públicamente ya expresó que hay que votar en contra del movimiento nacional justicialista. Uno puede hacer una lectura que es en contra de Sergio Massa. Recuerdo que en A Todo o Nada, Alejandro, nos dijiste, mi límite es Javier Milei. ¿Seguís sosteniendo eso? Mi límite, cuando lo dije, era Javier Milei, porque la teníamos Patricia Bullrich como posibilidad de cambio. La verdad que yo, y en esto soy claro y coincido 100% con Bruno Cipollini, en apostar al cambio. ¿Vas a votar a Milei? Algunos dicen, yo creo que no voy, yo sé dónde no quiero estar y a quién no le voy a votar. Yo no le voy a votar al ministro de Economía, que hoy no se hace cargo de ninguna de las situaciones que está planteada en el país, porque él el que está gobernando el país no es Alberto Fernández. El que está gobernando el país es Sergio Massa. El que está llevando adelante educación, salud, la finanza del país en materia inflacionaria es Sergio Massa. ¿Y puede haber algo más peligroso de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, sí, Alejandro. ¿Puede? De hecho, Javier Milei
sigue insistiendo con esta propuesta de terminar con la coparticipación federal, algo que indefectiblemente puede llegar a afectar inclusive, en el caso de que se aplicara, a Resistencia, porque no va a recibir fondos importantes, fondos coparticipables. Yo lo escuché en La Nación a Javier Milei plantear que muchas de las propuestas electorales las va a modificar, porque ahora entraba en una alianza con Juntos por el Cambio, que le puso algunas cuestiones por encima de sus propuestas. Yo confío que Javier Milei no va a llevar adelante una propuesta como quitarle la coparticipación a una provincia como el Chaco, que depende casi el 80% de la coparticipación. Primero, no es que Javier Milei se va a levantar el 11 de diciembre y va a decir el Chaco no tiene más coparticipación, porque para eso tiene que reformar la Constitución, y para reformar la Constitución tiene que tener mayoría en el Congreso. No la tiene, hoy está el Congreso dividido en 3/3. Mirá que Guillermo Francos, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, durante la semana insistió que van a ir por terminar con el sistema de repartos de fondos coparticipables. Más allá que es difícil hacerlo, llama la atención que insistan con la propuesta, ¿no? Yo no creo, y la verdad que esa situación de plantear esas cuestiones tiene que ver, para mí, ¿no?, una estrategia de ese kirchnerismo duro, de paladar negro, de instalar el miedo a lo que significa Milei o lo que significaría en potencial gobierno de Milei. Yo la verdad que ahora que hay un acuerdo por lo menos de una parte de Juntos por el Cambio coincidente con Javier Milei, yo no creo que avancen muchas de las propuestas y las reformas que quería intentar antes de las PASO. Creo que modificó el discurso, modificó y entendió un montón de situaciones que tienen que ver con muchas veces la propia ingenuidad de Javier Milei de no venir de la arena política. Ahora, Javier Milei es toda una incógnita, en eso compartimos. Ahora, a Massa sí lo conozco. Alejandro, te consulto. José Ramírez es un radical que viene militando hace varios años, incluso cuando no estaban en el gobierno, y se pregunta ante esta situación, donde los dirigentes dicen no votar a Massa, donde Milei ha incendiado en declaraciones públicas el radicalismo y está en una coyuntura donde no sabe qué hacer. ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo por fuera de Cambiemos o dentro de Cambiemos, reconvirtiéndolo? Porque hoy por hoy siguen atados a aparentemente definiciones extrapartidarias que le impone una alianza. Así es. Yo primero creo que hoy, en referencia a lo que vos decís, no creo que ningún dirigente, porque me lo ha demostrado las distintas elecciones, mañana se levante Roberto Espinosa y digan hay que votar todos a Massa. Lo digo en un sentido metafórico. Mirá que fui crítico de Massa. Es verdad. Hay que votar todos a Massa. Y yo no sé, hoy la gente no le hace caso, no le hace mucho caso al dirigente. La gente vota de acuerdo a la elección, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que le genera ese candidato, si le genera confianza, si le genera confianza en las propuestas que va a llevar, si le genera un poquito esa cuota de afecto, viste, que tiene que tener el voto con el candidato. Yo, por ejemplo, y te digo esto, con esto trato de cerrar la idea. Yo no creo que ni Gerardo Morales diciendo a los radicales, menos Lustó, o sea, ministro de Cristina Kirchner, venir a decirme a mí, que llevo 30 años militando en la Unión Cívica Radical, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que yo mucho caso a Lustó no le voy a hacer. Pero Alejandro, hasta hace Entonces poco... está rompiendo el radicalismo. Claro, pero hasta hace poco... No, yo no creo. Los radicales siempre fuimos críticos de los propios radicales, inclusive somos... creo que somos más duros entre nosotros que cuando tenemos que salir a combatirle en ideas, en discusiones al peronismo. No, la verdad que a mí no me preocupa. Tuvimos cuántas crisis tuvo el radicalismo y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y es un partido que yo jamás tampoco nunca le vi al Partido Justicialista presentarse como Partido Justicialista.
Frente Chaqueño, Unión por la Patria, Desunión por la Patria, nunca se presentó como partido justicialista. ¿Por qué? Porque la demanda electoral hoy pasa por otro lado. Claro, pero siempre el justicialismo ha sido la cabeza de esos frentes, cosa que no ha sucedido del todo con el radicalismo. Coincidimos ahí, ¿no? Totalmente, pero ¿por qué? Porque nosotros no tuvimos, y soy autocrítico en esto, y no tuvimos la capacidad de generar un dirigente que genere expectativa como candidato a presidente. Y lo venimos pagando caro como partido. En el 2019 nos fuimos a una interna, a una interna con Mauricio Macri. Mauricio Macri no tenía ni fiscales. Nos ganó. Nosotros sacamos el 4%. Claro. Ahora, lo último de mi parte, Felipe, lo hago cortito, Corto, 3 segundos. Súper cortito, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver, porque me llama la atención esto que me decía Alejandro de tal vez votar a Javier Milei, porque él recientemente, públicamente, ha confesado que tenía como hobby utilizar como punching ball una especie así para pegarle un dibujito, una figura de Raúl Alfonsín, nada menos. ¿No hace un poco de ruido eso, Alejandro? Me parte el alma. Me parte el alma. Yo no sé si yo soy más alfonsinista que radical, pero hace poco vi un video de Alfonsín donde entraba a un cuarto oscuro y agarraba las boletas y las rompía, y el propio Raúl Alfonsín decía: nos costó muchísimo la democracia para que yo venga a hacer esto. Y me parece que él sigue, después de varios años fallecido, nos sigue dando cátedra de que la democracia está por encima de la agresión de cualquier dirigente, el cuidado de la democracia, y creo yo que nosotros siempre estamos en grandes contradicciones. Nosotros hace poco festejamos los 40 años de democracia, porque la sentimos como propia, porque la sentimos en la piel de Alfonsín como ese hacedor de ese proceso democrático. Y después algunos dirigentes del radicalismo llaman a no votar, a votar en blanco. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a festejar la democracia si la democracia es ir a votar libre, alegremente, por cualquier candidato? Entonces me parece que esas contradicciones son las que, vos me decía hoy qué es lo que le pasa al radicalismo, y bueno, son esas cuestiones que no le terminan de convencer al ciudadano, por eso elige otra fuerza, y nosotros, o sea, a nosotros siempre nos tienen de garante, o sea, está bien, pero que vayan en una incorporación de la alianza. Ustedes van a ser el garante de esto. Alejandro Aradas, muchísimas gracias. Roberto Espinosa, No, por una favor. vez más.